Hace un rato dábamos la noticia, salió el IPC Congreso, que es este índice de precios al consumidor. Es una suerte de promedio de varias consultoras. Nació en la época del INDEC de Moreno, ¿no? Cuando el índice del INDEC para muchos no era muy confiable, entonces el Congreso da a conocer este otro número. Pero sigue teniendo vigencia, fue de 1,4 el mes de noviembre, el acumulado es del 20,9%. Hablemos de la inflación entonces, es por eso que hemos invitado a un economista, Hernán Letcher, que además es director de CEPA. Gracias por estar con nosotros y sobre todo un feriado, siempre subrayamos eso. Y sobre todo para hablar de malas noticias, ¿no? Que en este caso es la inflación que no cede, al menos no como quiere el gobierno. Sí, efectivamente, vale la pena recordar que el gobierno había planteado como pauta inflacionaria para este año entre 12 y 17%. Eso es lo que estaba en la propuesta del presupuesto, ¿no? Y de hecho para el presupuesto 2018 está por debajo incluso del 12%, con lo cual evidentemente esa pauta no se cumplió, incluso con muchas políticas que digamos jugaron en contra contra la producción, ¿no? Como las tasas de interés muy altas. Pero volviendo a la cuestión de la inflación, bueno, ustedes ahí lo ponen en la placa, 21% casi a esta altura del partido, falta diciembre. Diciembre es muy importante porque es un mes que en términos de estacionalidad tiene habitualmente da un dato de inflación relativamente alto, pero además tuviste aumento de naftas en estos días. Sí. Va a tener el efecto del aumento de las tarifas, tanto de gas como de luz, que se discutieron en el transcurso de octubre y noviembre, es decir, los 2 meses anteriores. Bueno, ya las consultoras están planteando que puede ser del orden del 2% la inflación de diciembre, lo que llevaría finalmente la pauta inflacionaria a entre el 23 y el 24%. Claro, y sobre todo porque tengo entendido que combustible y tarifas son aumentos que después repercuten en el resto de los productos. O sea, claro, una suerte de efecto dominó. Exactamente, dicho de manera muy sencilla. Vos aumentás el gasoil. El camionero que lleva las galletitas al supermercado paga más caro, con lo cual... Aumentan las galletitas. Claro, y el que lo contrata, la empresa que hace las galletitas, se lo carga el costo, ¿no? Digamos, claro, habitualmente, con lo cual... Y si aumenta la luz y el gas, cuesta más caro también hacer las galletitas. Entonces, al final... Claro, exacto, digamos, vos por un lado tenés los aumentos que los pagás desde tu bolsillo, los aumentos de las tarifas, de servicios, el gasoil para aquel que lo consume con su auto, etcétera, etcétera, claro, y además lo tenés en el proceso productivo. En el proceso productivo, un proceso productivo además muy resentido hasta esta altura del partido, porque tenés una apertura importadora muy significativa. Yo veía hoy los datos, por ejemplo, del sector textil. 97% de aumento de las importaciones en el último año. Es muy difícil sostener el proceso productivo con aumento de tarifas. En general, la actividad textil tiene o consume mucha energía, con lo cual el aumento del casi 43% en lo que es la región AMBA reciente, pero además el casi el 500% del 2016, perdón, más los aumentos de este año que ya venían acumulando casi el 50%, bueno, estás en niveles realmente difíciles de sostener en términos de producción. Estos días Darío Gaño dijo que se había reconocido desde el Ministerio de Economía que recién en 4 años más o menos íbamos a estar estabilizados en la perspectiva de inflación y íbamos a estar en un país más o menos en condiciones. El gobierno a esta altura del partido, dado que en algún momento, antes incluso de haber asumido, había planteado que la inflación se resolvía de manera muy sencilla, ha optado por elegir algunas otras, digamos, argumentos a la hora de explicar. Es muy aventurado plantear qué va a pasar dentro de 4 años, lo que sí está claro... Pero a mí ya me dejó con la lengua afuera, si no tienen 4 años... Es preocupante, exactamente. Claro. Aparte porque hasta hace poco decía, no, el año que viene, o sea, 2018, ya en teoría vamos a tener la inflación de un dígito. Sí. Claro, la historia reciente, digo, lo que ha pasado en los últimos 2 años, hablan de otra cosa. Esto, digamos, los datos objetivos y lo que uno podría vislumbrar. A mí no me gusta hacer futurología, pero digamos, cuando vos pensás qué puede pasar en los próximos 6 meses y encontrás tarifazo de nuevo, con lo cual es difícil que baje la inflación. Con un dato que es el que le preocupa a la gente realmente, porque te suben los productos en la góndola, pero el problema es que tu salario no aumenta. A ver, traigo un dato a raíz de esto. Las discusiones paritarias de principio de año, en general en marzo y abril, que es cuando se discuten principalmente, el gobierno planteaba que tenían que estar cerca del orden del 17%, porque planteaba esa pauta de inflación. Bueno, finalmente estuvieron por encima, estuvieron en el 22, 23, comercio, por ejemplo, estuvo en el 20, que es quizás el gremio más grande. Bueno, con una inflación del 23 o 24% han perdido, o están perdiendo, o van a perder. Tienen cláusula gatillo, pero eso implica una discusión adicional que no es muy fácil
que efectivamente se logre y con un aditamento. Muchas veces la inflación no representa lo que vos consumís. El Claro. caso más típico es el de los jubilados. ¿no? Recién Que- hablábamos de ellos, de Bueno, los la jubilados, reforma que el se va a tema de tratar los... en diciembre. Sí, Bueno, y la gastos reforma- extras que no se tienen en cuenta, remedios, personas que los cuidan, bueno, otra serie de cosas que nunca son tenidas en cuenta. Claro, quizás el peso de los alquileres tiene menos, digamos, significación en la canasta de un jubilado, pero los medicamentos tienen mucha significación. supuesto. Y los medicamentos han aumentado por encima del 100% en el último tiempo, con lo cual, evidentemente, el INDEC no representa la canasta de los jubilados. A ese sector, cuando la jubilación, si es que se actualiza por el IPC INDEC, ni siquiera van a mantener el poder adquisitivo. Esto es un problema muy serio, porque la propuesta que hace el gobierno no solo les va a dar menos plata porque la Sí. movilidad les daba un poco más, sino que además no les va a permitir no perder poder adquisitivo. Vamos a volver. Hablamos de inflación, no sé, ¿tienen ganas? Yo no tengo ganas de hablar de inflación. Y hablamos acerca de esta espiral que decíamos cuándo se jubilados. va a llegar al famoso 1%, no 1% sería muy difícil, el un dígito, ¿no? Que en principio era el año que viene. ¿Hay posibilidades de que se llegue a un dígito en el 2018? Parece difícil, justamente por lo que mencionaba recién. Ya para febrero del año próximo hay previsto el aumento de la electricidad del orden del 24%. Se estima, hay que ver finalmente cuánto será. Pero se especula que puede ser de ese valor. En el mes de abril tenés nuevamente aumento de gas y en el mes de noviembre nuevamente aumento de gas. Probablemente la electricidad vuelva a aumentar en el segundo semestre del año próximo. Esto ya está previsto, no es un planteo que uno puede pensar que puede pasar. Y lo mismo las naftas, porque ¿qué está pasando con las naftas? El gobierno ha decidido que sigan digamos, la variación de lo que es el tipo de cambio, sigan el precio internacional, con lo cual indefectiblemente, si hay un ajuste del tipo de cambio en el transcurso del año próximo, que probablemente suceda, también van a volver a aumentar con el efecto que recién mencionábamos, casi efecto cascada sobre el resto de la producción. Ahora, en teoría respecto a las tarifas, ¿no? Que es lo que más asusta en cuanto a la inflación por el efecto dominó, etcétera. En teoría, el gobierno dice, bueno, ya ahora con los aumentos últimos, más o menos se llegó a una tarifa lógica porque estaban atrasadas, dice el gobierno. En teoría, siempre digo en teoría, el año que viene los aumentos van a ser inflacionarios, decían, para luz y para gas. ¿Es correcto esto o no? No, todavía queda subsidio por reducir, recortar. por decirlo de algún modo, al menos 2 años. De hecho, el gobierno en su agenda original tenía previsto hacerlo en un esquema más acotado, digamos, de en 2 años efectivamente eliminar el subsidio. Finalmente, por la resistencia social que hubo, estiraron esos plazos, con lo cual tenés al menos 2 años para lo que tiene que ver con electricidad y gas, y en el transcurso del año próximo ya está previsto, como decía recién, que al menos en abril y noviembre tengas los aumentos de gas, en febrero electricidad y probablemente en el segundo semestre de nuevo, y el resto de los aumentos, que van acompañando muchas veces esas variaciones, por lo que le afecta en términos productivos, pero porque además no quieren perder margen de ganancia. Esto también es una realidad, con lo cual a veces un producto tiene o le afecta el aumento de la electricidad en un 5%, pero te lo aumentan un 10%, por si acaso, digamos, ¿no? Con lo cual vos cuando lo vas a comprar en la góndola, ahora está más caro, ¿no? Y este es un problema que tiene que ver más con el entramado empresario argentino y la lógica del funcionamiento en relación a la inflación. Y la canasta navideña, también vamos a ocuparnos de eso, la comida, los productos estacionales, o sea, aumenta todo. Nosotros acabamos con el CEPA de publicar, o estamos publicando un informe que hablamos justamente de la canasta navideña, nos da un aumento del 128%. Bueno. Muy por encima, en los 2 años, perdón, desde el 2015 hasta hoy, ¿no? Cuando vos tenés una inflación acumulada de que no llega al 80%. ¿Tenés? Bueno, 128% es el aumento estimado de la canasta navideña, me quedé con esa cifra y me quiero morir. En los 2 últimos años. Y no hice ni el Viteltoné todavía. o sea, en 2 años, 128%. Claro, la inflación, la verdad, para compararlo uno tiene que ver, bueno, y el resto de los precios cuánto aumentó. Y aumentó alrededor de 80%, con lo cual estás 30, 40% por encima de ese valor. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta más la Bueno, canasta navideña que lo que fue la inflación? Por esto un poco que decía antes de la morfología del mercado. En realidad lo que vos tenés es que esos productos, digamos, se venden igual. Con lo cual, cuando llega Navidad vos lo comprás, en otro momento no los comprás. Claro, son estacionales. Entonces, finalmente, digamos, terminan compensándose por el hecho en sí de la misma compra. Entonces, así como en Pascua muchas veces suele ocurrir que el pescado aumenta más porque vos sabés que lo vas a vender y que va a venir gente a comprar, o el mismo chocolate, etcétera, etcétera. Bueno, sucede lo mismo en la canasta navideña y afecta, con una característica, afecta sobre todo a los sectores
de menores ingresos. Esto es una característica importante. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que el aumento es en el champán, etcétera, etcétera, sino en la garrapiñada, en el turrón más sencillo, en el pan dulce más sencillo, con lo cual habitualmente una persona, una familia, etcétera, etcétera, lo que quiere es poner un pan dulce y lo va a comprar de todas formas, con lo cual finalmente termina pagando más caro. Pero, insisto, me cuesta entender porque pues, uno de los argumentos es que bueno, la gente igual va a comprar en Navidad artículos navideños, ya sea para comida, decoración, lo que fuere, sobre todo comida. Pero en diciembre sería 2015, ¿no? Que es el mes con el que lo estamos comparando, también la gente iba a comprar la decoración y la comida. O sea que ese argumento de la necesidad que igual vas a comprar, ya en diciembre de 2015, que es el punto de comparación, ya existía. Entonces, ¿cómo puede ser que No, ahí lo que ha sucedido es que en general se ha desmantelado toda la política que tiene que ver con regulación de precios. De hecho, lo que había en el 2015, que no estuvo los años anteriores, pero sí ese año y había funcionado realmente muy bien, era una canasta navideña dentro del programa Precios Cuidados. Sí, me acuerdo. El programa Precios Cuidados existe, pero está, digamos, discontinuado de hecho, ¿no? Entonces, vos hoy no tenés esa misma canasta y con lo cual, bueno, en general no se consume y muchas veces lo que te pasa es que vas al supermercado y no la encontrás, aunque pueda llegar a existir en los próximos días, digamos. Esto es una característica habitual de este momento. Por eso, bueno, muchos productos terminan despuntando en términos de precios. Y en general, además, cuando se hacen este tipo de evaluaciones no se tienen en cuenta los gastos reales en los que incurren todas las familias. Por ejemplo, quiero decir, estamos hablando siempre de los aumentos relacionados a las tarifas que obviamente forman parte de nuestro quehacer cotidiano, ¿sí? Luz, gas, comida, etcétera, etcétera. Pero no tenemos en cuenta conexión a internet, porque hoy todavía pensamos que eso es del primer mundo, eso es para los pudientes. Sin embargo, estás afuera del mundo si hoy no tenés conexión a internet. Ni que hablar, otras telefonía celular. Y el cable, ¿no? Que es como el caso más típico, que también ha aumentado y que uno también tiene la sensación de que es una especie de servicio exclusivo, ¿no? Claro, el 70% de la población tiene televisión por cable. Me acuerdo del dato de cuando se discutía el tema de el fútbol, ¿no? Si se privatizaba obviamente. o no, que decían, bueno, por cable. El 70% de los argentinos tienen cable. O sea, se aumenta el cable, golpea todo. Claro, digamos, ahí lo que tenés es que en general todo tiende a aumentar. De hecho, la inflación es eso, digamos. Sí. No, uno podría diferenciar lo que es la variación relativa. Este celular puede aumentar de precio, pero el resto de los productos no. Cuando aumenta todo, allí se llama inflación. Y lo que sucede es que efectivamente el aumento, por ejemplo, del resto de los servicios, tiende a impulsar el aumento de todos los productos. Entonces, lo que se ve justamente es un incremento en eso. Una característica, además, quizás es medio técnico, pero es importante mencionarlo, el gobierno también ha aumentado sensiblemente desde el Banco Central las tasas. ¿Por qué digo esto? Porque en general el mecanismo de tener tasas altas hace que no despunte la inflación. Lo que da la impresión es que esto no está sucediendo. Funcionando, no estaría en la ortodoxia va perfecto eso, ¿no? Porque dicen, subieron las tasas, la gente lleva la plata ahí, se pasa la aspiradora a la moneda que está circulando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si es muy barato prestar plata, ¿no? Entonces yo voy, pido plata y voy y compro y consumo. Si es muy caro tomar un crédito, entonces tiendo a consumir menos. Ese es el mecanismo y la lógica que tiene. Pero no funca. No estaría funcionando, digamos. Lo que está pasando es que efectivamente vos tenés tasas muy altas, con lo cual tenés un gran negocio financiero, afectás la producción. Las pymes esto las sepulta, digamos, en una tasa de interés del 30%, y a la vez no lográs controlar la inflación, digamos. Es un intríngulis bastante difícil de entender. Bien, y sobre todo, difícil de entender. Vamos a una pausa. Gracias otra vez por venir un feriado. Un placer. Descansa lo que queda, está para pileta. Parece sábado igual, les reconozco que parece sábado. Para ustedes tal vez no, porque están acá, pero... Está para pile,